Dios te bendice ampliamente en este día. Los hijos de Dios nunca, nunca expresamos nuestro anhelo de bendición para nuestro prójimo diciendo Dios te bendiga. Porque los hijos de Dios sabemos que Dios ya nos bendijo. Cuando una persona a mí, con toda su buena intención y voluntad, me dice Dios te bendiga, digo, es que ya lo hizo por anticipado. Él ya me llenó de bendición. Hoy tengo vida, hoy tengo más de lo que necesito y tengo mucho más de lo que merezco. Me fue más recibo más de lo que merezco que de lo que necesito. Entonces, ese solo hecho ya me permite a mí entender que soy una persona bendecida. Por eso no solo espero que el Señor me bendiga, yo sé que el Señor me va a bendecir porque ya lo hace el día de hoy. Hoy vamos a continuar con la serie de temas que comenzamos este domingo, acerca de cómo Dios, de la maldición, transforma, saca y provoca bendición. Hablábamos el domingo acerca de estas 4 mujeres no judías, no parte del pueblo de Dios, que el Señor tomó siendo gentiles, siendo no judías, perdón, para directamente de ahí sacar la descendencia de Cristo. Nuestro Señor viene de la unión de su iglesia. Desde antes de su llegada a este mundo, Cristo nos incluyó. ¿Por qué? Porque Cristo es descendiente directo de Betsabé, de Ruth, de Rahab, la ramera, y de Tamar. Mujeres que no eran parte del pueblo de Dios. Incluso mujeres que al haber cometido pecados mencionados como graves, llevados una vida de desobediencia, fueron conquistadas por Dios. Porque para que ellas pudiesen participar previamente, Cristo tuvo que haber conquistado su corazón, igual que pasó contigo y conmigo. Estas mujeres son una referencia de la iglesia de Dios, en donde ya no hay judíos ni gentiles, donde todos somos uno en Cristo. Amén. Pero al ser todos uno en Cristo, estas mujeres no solamente representan a la iglesia, esa iglesia de la cual el Señor está tomando y transformando para convertirnos en su esposa. Siempre lo hemos dicho, cuando llegamos a Cristo, Cristo llegó a nuestra vida a gobernarnos, no solamente a salvarnos. Porque es muy triste ver cómo para muchas personas Cristo es su Salvador, pero no es su Señor. Y Cristo, el concepto completo, implica salvación, pero también implica señorío, implica dirección. Y cuando vemos el ejemplo de estas mujeres, vemos cómo Dios, a través de Cristo, no viene a nosotros y nos borra todo el cassette. Imagínate que llegando a Cristo se te olvidara todo lo que has hecho. Leti voltearía y le diría a Manuel, ¿tú quién eres? Mira, que viva. Le diría, no te conozco, Manuel, aléjate de mí, hacedor de maldad. Algo así, con la característica picardía de esta mujer, terminaría diciéndole a nuestro buen Manuelito, ¿verdad? Porque si Cristo llegando a su vida le borrara todos sus recuerdos, todos sus pensamientos, todo su carácter y personalidad, para ser una persona nueva, lo anterior se borraría. ¿Y qué pasaría? No habremos podido diferenciar entre lo bueno que es tener a Cristo y lo malo que es no tener. Imagínate que Cristo borrara todo lo que hiciste mal. Tú dirías, ¿para qué quiero a Cristo si no he hecho nada mal? Porque todos tus recuerdos de lo mal que has hecho se habrían borrado. ¿Vamos bien? Lo que Cristo hace es lo que nos enseñan los ejemplos de estas mujeres bíblicas. De nuestros errores, de lo malo que somos, de lo desviados y desobedientes que somos de Dios. Eso mismo Cristo lo transforma en bendición. Eso mismo Cristo provoca lo que somos
sea moldeado a su imagen. No quita todo y mete algo nuevo. Lo que tú eres es lo que Cristo toma para ahora formarlo como Él quiere que seamos formados, a su imagen y semejanza, dice la Escritura. Y estos ejemplos, como el de Ruth que ya vimos el domingo, y como el de Tamar que veremos el día de hoy, son ejemplos que nos representan primero a ti y a mí. Tú seas hombre o mujer, eres Tamar. Porque para Dios es varón o varona. Dios no está dejando a las mujeres en la Biblia solo para ejemplo de las mujeres. Y a los hombres solo para ejemplo de los hombres. Porque los pecados de David, porque las enseñanzas a través de la vida de David y de cada personaje en la Biblia nos sirven tanto a hombres como a mujeres. La Escritura dice que si tú ves a una mujer con el ánimo de poseerla y permites que tu mente viaje, estarás fornicando. Y muchas mujeres podrán decir, ahí dice mujer, pastor. No dice que si las mujeres vemos a los hombres. ¿Me explicó? Y creo que una persona dirigida por el Espíritu sabe que aplica tanto para hombres como para mujeres. Luego entonces, hoy vamos a conocer la historia de Tamar. Y vamos a comenzar, Pepino, por favor, en Génesis 37, desde el versículo 18. Vamos a predicar con Biblia. Cómo el Señor quiere que lo hagamos. Y como mi ayuda idónea me indica cada semana que le agrada más. Es decir, mi esposa. Génesis capítulo 37, desde el versículo 18. Pepe. ¿Tú conoces la historia de José el soñador? Cómo sus hermanos tenían envidia de él por ser el consentido de su papá y al que Dios le hablaba a través de los sueños. Por eso se le llama José el soñador. Y los hermanos, en un arranque de molestia, decidieron deshacerse de él. La primera opción fue matarlo. Mala elección. Contra la voluntad de Dios. Dice la palabra que cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaban, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vayamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió, entonces veremos qué quedan de sus sueños. Recordemos que los sueños de José, dados por Dios, le decían que él iba a ser la luz de esa familia, el sol, y que los hermanos, como el trigo, se postrarían ante él. A los hermanos no les agradó, evidentemente porque los hermanos no tenían una relación con Dios y no vivían en obediencia con Dios. Luego entonces, cuando Rubén, uno de los hermanos de José, oyó el plan, trató de salvarlo. No lo matemos. ¿Para qué derramamos sangre? Solo tirémoslo en una cisterna vacía aquí en el desierto, así morirá sin que le pongamos las manos encima. Rubén decía, no quiero el pecado sobre mí de matarlo, pero dejarlo en ese plan hubiera sido exactamente lo mismo. Luego entonces, Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. El plan de Rubén era tratar de desenfocar a sus hermanos para rescatar a su hermano pequeño. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron su hermosa túnica que lo diferenciaba, la que llevaba puesta, y después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que en la cisterna, que estaba vacía, no tenía agua dentro. Luego, junto cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron una caravana de camellos que venían acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas, desde Galaad hasta Egipto. Ahora bien, Judá, que es uno de nuestros personajes del día de hoy, Judá, hermano de José, les dijo, ¿para qué lo matamos? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de eso, vamos a venderlo a los mercaderes y después de todo esto, no tendremos las manos de nuestro hermano, la sangre de nuestro hermano en nuestras manos.
Ojo, Judá dio una opción más, pero no dio una opción correcta. Dio una opción distinta, pero tampoco tomó una decisión conforme a la voluntad de Dios. La palabra después dice que después de haberlo vendido por 20 monedas de plata, misma cantidad por la cual se vendió a nuestro Señor, que era el precio por el que se vendía un esclavo. A un esclavo, a lo más bajo en el nivel socioeconómico de esa época, no se le podía vender por menos de 20 monedas de plata. Esta es una imagen de Cristo. José fue vendido por 20 monedas de plata. Fue un aviso de la cantidad que se pagaría por nuestro Señor. José es un tipo de Cristo. Vamos a entender por qué. Es un aviso, ¿por qué? Porque sus propios hermanos lo vendieron. El propio pueblo judío lo vendió. ¿Estamos de acuerdo? Luego entonces, tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna y cuando descubrió que José no estaba ahí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Rubén se había ido y pensó que su plan iba a funcionar. Veamos cómo la familia se empezó a separar. Este punto es muy importante. Los hermanos mataron a un cabrito, mojaron la túnica de José, todos sabemos esa historia, y fueron con el papá hizo duelo y la situación se tornó muy triste. Vamos entonces, capítulo 38. Vamos a ver los detalles como siempre tratamos de estudiar la palabra. Recuerda que en la pantalla está apareciendo la versión Reina Valera y yo te estoy leyendo una traducción actual para que vayas entendiendo detalles muy importantes en lenguaje que tú y yo conocemos. Dice la Biblia que en esos días Judá, un hermano de José, dejó su casa. Antes de que José fuera comprado, después de que fuera comprado por Potifar, pero antes de que cayera en la celda en Egipto, antes de que fuera llevado con el faraón a interpretar sueños, antes de que José hubiese sido director de Egipto, del pueblo enemigo, porque Dios nos dice que nosotros somos cabeza y no cola, es una promesa de Dios. La familia se desintegró. Recordemos la historia en donde la palabra nos dice que José mandó llamar a todos sus hermanos. Los tuvieron que ir a buscar. Tuvieron que volver a integrar otra vez esa familia para poder terminar conforme vamos a acabar el día de hoy. Pero mientras tanto, veamos los detalles importantes. Judá se fue de su casa y se fue a Adulam. Adulam es aquel lugar en donde David entró en la cueva cuando era perseguido por el rey Saúl, pero Adulam es parte del territorio de Canaán, territorio de los enemigos de Dios. Quiere decir que un hijo de Dios, descendiente directo de Abraham, fue la persona que se fue a vivir al pueblo enemigo, a tierras enemigas. Esto es una representación de los hijos de Dios que terminamos regresando al mundo o a la práctica del pecado. Veamos cómo la misma palabra nos sigue hablando día a día en la actualidad y la podemos aplicar el día de hoy. No es una historia que pasó hace mucho tiempo. Es una historia que el día de hoy tú y yo podemos aplicar porque es nuestra vida. Tú y yo podemos ser Judá, tú y yo podemos ser Rubén, podemos ser José, dependiendo de cómo apliquemos y pongamos en práctica la palabra de Dios. Amén. Luego entonces se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Ahí vio a una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Vemos el carácter tan inmoral de Judá en esta par de líneas nada más. Porque primero se regresa al mundo, se regresa al pecado, pero además se casa con un yugo desigual. Se casa con una mujer que no era parte del pueblo de Dios. Una mujer que tenía adoración a otros dioses y que de alguna manera terminó contaminando la vida de Judá. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo y le puso por nombre Er. Ok, vamos a hacer un espacio aquí, Pepe.
Génesis 45, del 4 al 7. Génesis 45, del 4 al 7. Génesis 38, el inicio de Génesis 38, nos acaba de mostrar el carácter inmoral de un hijo de Dios, dejando a Cristo, dejando la obediencia, dejando la iglesia, apostatando, yéndose a la tierra del enemigo, a Canaán, al pecado, al mundo, a depender de su carne, y además casándose con una mujer que no tenía sus mismas creencias, con el riesgo de que él terminara adorando a esos dioses. Un hombre que se iba a acabar perdiendo de todas maneras. Ahí vemos la inmoralidad, la inconsciencia espiritual de un hombre como Judá, que representa a cualquier persona que deja a Cristo y se va tras otros dioses. Amén. Ya sea dinero, ya sea trabajo, ya sea una religión, cualquiera de estas circunstancias. Ahora bien, vamos a Génesis 45, del 4 al 7. Como ya acabamos de ver el carácter inmoral de Judá, el Señor nos pone en la misma escritura el ejemplo contrario. El Señor nos pone el ejemplo de José, el carácter moral correcto. Versículo 4. Por favor, dice José, acérquense, les dice a sus hermanos, en el momento, ya adelantamos un poco el tiempo, en el cual José manda a recuperar a sus hermanos para poder alimentarlos, para bendecirles, porque a pesar de lo que le hicieron, un hijo de Dios no toma venganza, no da lo que recibe, da bendición por maldición. Veamos el carácter moral de José contra el carácter inmoral de Judá. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Es el concepto de Cristo cuando viene a nuestra vida después de habernos alejado de él. Porque en estado puro, en estado natural, venimos a esta tierra como seres unidos a Dios. Y en algún momento de nuestra vida decidimos separarnos de Dios. Cristo, hablándonos a nosotros, al igual que José, le habla a sus hermanos. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Ojo, fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes para preservar la vida de ustedes. Vean la humildad y el carácter de Cristo aquí en José. Cuando el mismo José les dice, Dios me hizo pasar por todo este dolor, por todas estas pruebas, para bendecirlos a ustedes. Cientos de veces hemos hablado que el diseño del ser humano, del diseño del Hijo de Dios, es vivir para servir a los demás, primero a Dios y luego a las personas, y no servirse a sí mismo. Esto está aquí. ¿Cómo José acepta, entiende el propósito y le dice, me vendieron, me esclavizaron, me desnudó la esposa de Potifar porque me quería abusar de mí, terminé en la cárcel de manera injusta muchos años, no unos días, y después terminó el Señor poniéndome a gobernar al pueblo enemigo que nos coloniza, que nos iba a esclavizar, pues, porque ahí todavía no eran esclavos de Egipto. Y José les dice, el Señor me ha permitido pasar por esto. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo un propósito muy similar? Que las maldiciones que nosotros venimos cargando generacionalmente se rompan en nosotros y no pasen a nuestros hijos y no pasen a nuestra familia. José les dice, el Señor me envió a este lugar antes que ustedes para preservar la vida de ustedes. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará 5 más. No habrá siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes, a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes, y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de su palacio y gobernador de todo Egipto. Imagínate que tú y yo lleguemos a tener la conciencia de que todo lo que hemos vivido,
Todo el dolor que hemos vivido, todas las dificultades, todas las pruebas, son una bendición para otras personas, ni siquiera para nosotros. Imagina que Dios te quiere utilizar para que tu vida, por eso te salvó, para utilizarte, sirva para salvar la vida de otros. Igual que Juan el Bautista, igual que la misma María, igual que José, padre de Jesús, igual que Pablo, igual que Pedro. Imagínate como Esteban recibiendo miles de pedradas y viendo la gloria de Dios en ese momento. ¿Cuántos estaremos dispuestos a vivir de esta manera? Que el Señor nos use para bendecir a los demás, aunque tal vez pueda ser a nosotros no nos toque nada de esa bendición. Eso es dar la vida por los demás. Eso es para lo que Cristo nos salvó. Regresamos, Pepe, a Génesis 38, en donde nos quedamos, versículo 4. Después, dice la Biblia, la esposa de Judá volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo, le puso por nombre Onán. Además, dio a luz a un tercero y le llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar, una joven hija, otra vez, de un pueblo enemigo de Dios. Imagina, no solamente él se casó con una mujer que era un yugo desigual, él hizo que sus hijos se casaran con mujeres que también iban a ser un yugo desigual. Estaba condenando al fracaso la vida de sus hijos. Hay 3 decisiones importantísimas en la vida. ¿A qué me voy a dedicar? ¿En qué Dios voy a creer? ¿Y con quién me voy a casar? Son las 3 decisiones más importantes. Y este varón, este hijo de Dios, hijo de Jacob, bisnieto de Abraham, no era cualquier tipo de árbol genealógico, de un amigo de Dios, decidió dejar toda su enseñanza y buscar a otros dioses. Y además se llevó a sus hijos entre los pies. Dice la Biblia, en el versículo 7, era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de Er, ahora cásate con Tamar, con la esposa de tu hermano, como nuestra ley lo exige en Deuteronomio 25, 5 al 10. Léelo ahí en tu casa. Si moría el hijo, el hermano que seguía en el orden genealógico tenía que casarse con la esposa para que no se perdiera toda la descendencia del hermano que había muerto. Lo manda a casarse con él, con Tamar, pero como la ley lo exigía, tú debes darle un heredero a tu hermano. Ojo, el primer hijo, llamado Er, era un hombre que vivía en desobediencia, dice perverso. La perversidad es desobediencia. Se le llama ir en total sentido contrario de la palabra de Dios. Desobediencia 1. Desobediencia a Dios 2. El segundo hermano, al que se le dijo, cásate con la esposa de tu hermano. No estaba dispuesto, dice el versículo 9, a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso cada que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba su semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera hijos con su hermano. Así que el Señor consideró una desobediencia, una maldad, que Onán se negara a tener un hijo para su hermano muerto, y el Señor también le quitó la vida a Onán. Aquí lo ves como muerte física, pero para ti y para mí representa muerte espiritual, separación eterna de Dios, ya sea que seas el primer hermano o ya sea que seas el segundo.
Uno desobedecía de una manera, el otro desobedecía de otro, porque estaban desobedeciendo no la voluntad del papá. Paradójicamente, increíblemente, Judá quería que sus hijos cumplieran con la ley de Dios. Lo patético que es pedirle a nuestros hijos que hagan lo que nosotros no hacemos. Entonces, versículo 11, Judá le dijo a Tamar, su nuera: vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Selá tenga edad suficiente para casarse contigo. Ojo, en realidad, Judá no pensaba hacerlo porque temía que su hijo, Selá, también muriera. La orden de Dios, el plan de Dios, era que cualquiera que fuera la cantidad de hermanos que siguieran, varones al que había muerto, tenía que haber alguno que diera descendencia en representación de su hermano que había fallecido. Aquí llevábamos 2 muertos y Judá como papá ve un patrón. Dice, Dios se los está llevando por la desobediencia. ¿Qué hago? Separo a mi hijo de esta mujer y evito que muera. Pero así como el primero vivía en desobediencia, el segundo vivió en desobediencia, el papá decidió desobedecer a Dios también, aún más. Versículo 11, te lo repito. Judá le dijo a Tamar, vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo tenga edad suficiente. Tamar regresó viva a la casa de sus padres, pero viuda. Versículo 12. Unos años después murió la esposa de Judá. Imagínate al amigo Judá. Se le murió el primer hijo, se le murió el segundo y después se le muere la esposa. Cumplido el periodo de luto, Judá y su amigo Hira, el adulamita, otro participante de un pueblo enemigo del pueblo de Dios. ¿Con quién te juntas? Dice la Biblia. Cuida con quién te juntas. Porque el mejor amigo de Judá era una persona pecadora separada de Dios, dependiente del mundo, de Satanás y de su carne. Fíjate todo lo que representan a veces las simples palabras o las personas que Dios pone aquí. Por eso es tan importante que no perdamos ningún dato. Toda la palabra que puso Dios aquí es importante, letra por letra. Luego entonces subieron a Timna para supervisar la esquila de las ovejas. Iban a ver cómo trasquilaban sus ovejas. Debemos de recordar que a las ovejas hay que quitarles la lana, porque si no llega un peso tan grande o llegan a representar un peso tan grande que les quebran la columna vertebral y mueren. Por eso se trasquilan las ovejas. Habla del momento en cómo Dios trabaja con nosotros quitándonos lo que no nos sirve para que nos permita seguir viviendo, lo que no sirve en nuestra vida. En un tiempo de limpieza de Dios, trasquilando las ovejas, Judá seguía en pecado. Y fíjense lo que se le ocurrió hacer. Tamar sabía que Sela había crecido. Versículo 14, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. ¿Qué quiso hacer Tamar aquí? Recuerda que en aquellos tiempos la mujer solamente servía para que la generación no se perdiera, para que la familia, para que el árbol genealógico no se rompiera. Porque si dejaba de tener hijos un varón, su familia se perdía. La mujer no tenía voz ni voto y no tenía opinión. Solamente servía para tener hijos. Y si una mujer no tenía hijos y aparte era viuda, literalmente era de la parte más baja de la escala social. Vergüenza para una mujer no haber dado fruto. Habla de la mujer de la iglesia que no da frutos para Dios. Insisto, todo tiene una representación, todo tiene un significado. Y Tamar, en vez de confiar en Dios, así como lo hizo Ana, la mamá de Samuel, clamándole a Dios, así como lo hizo la mamá de Sansón, así como lo hizo Sara, entre comillas,
viendo cómo Dios cumplía su voluntad, pero antes metiendo la manota. Tamar hace exactamente lo mismo, viuda, porque aparte pasarán 1, 2, 3, 10, 20 años. La mujer tenía que seguir mostrando que era viuda. Además, era como estoy en vergüenza y aparte la publico. La muestro a todo mundo para que vean que estoy en vergüenza. Así era de difícil la vida social de una mujer en aquellos tiempos. Luego entonces, cuando ella se cubre con un velo para disfrazarse, se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Naim, la cual estaba rumbo a Timna, versículo 15, y Judá la vio y creyó que era una prostituta. Fíjate la manera de pensar de los pueblos que no se manejaban conforme a la palabra de Dios. Había dos tipos de prostitutas, las permitidas y las no permitidas. Las no permitidas eran las que no tenían un esposo y para mantenerse vendían su cuerpo a escondidas. A escondidas. A esas, si las cachaban, las mataban a pedradas. Por eso la mujer que Jesús rescató iba a ser muerta a pedradas. Yo nunca he entendido por qué al hombre que habían sorprendido con la mujer en pecado, también no lo mataban a pedradas, ¿verdad? Porque también estaba cometiendo el mismo pecado. ¿Qué pasaba? Que la cultura judía iba contra la palabra de Dios y solamente castigaba a la mujer. Yo podía ir, tomar a una mujer que no era mía, y si nos sorprendían, mataban a la mujer y no a mí. Ese era el valor de la mujer. Pero como te comentaba, había dos tipos de prostitutas, las legales y las ilegales. Las legales eran utilizadas en los templos y su característica era que se tapaban como con un cubrebocas el día de hoy, por así decirlo, se tapaban con una pañoleta y eso indicaban que eran prostitutas legales. Trabajaban en el templo y realizaban actos sexuales en el templo a favor del dios de la fertilidad. ¿Qué pasaba? Que según ellos, con ese tipo de actos, las cosechas iban a ser mejores. Esas prostitutas se les pagaba, era su oficio legal, siempre y cuando trabajaran para el templo. Imagínate la casa de Dios empleando mujeres para pecar. El problema no es del indio, ¿verdad? Sino del que lo hace compadre, decimos aquí. Judá va y ve una mujer así y dice, la voy a contratar. Un hijo de Dios cayendo en fornicación, no en adulterio porque su esposa ya había muerto. Ojo, sigamos con todos los detalles. Te sigo leyendo la versión actual. Versículo 16. Después de que la había visto, se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Pero estoy parafraseando. Déjame tener relaciones sexuales contigo, le dijo sin darse cuenta que era su propia nuera que estaba disfrazada. Y la mujer le dice, ¿cuánto me pagarás? Preguntó Tamar. Te pagaré con un cabrito de mi rebaño. Una mujer nunca, y menos viviendo de la prostitución, llegaba a tener ganado. Él le dice, te pagaré con un cabrito. Pero no lo traes aquí, le dice Tamar. Me vas a ver la cara. ¿Cómo me garantizas que sí me vas a pagar? Y él le dice todavía, ¿qué garantía quiere? En aquellos tiempos, las personas, y más los hombres, dignificaban su apellido o podían, ¿cómo te lo explico? Certificar que eran hombres con una buena escala social a través de los sellos que tenían, el famoso sello del anillo, alguno que tenían colgado aquí, que era una piedra tallada en donde a través del uso de la cera podían utilizar eso como un sello para demostrar que eran ellos y que a su voluntad sellaba ese trato. Tamar le dice, déjame tu sello de identidad junto con el cordón y el bastón que llevas. Cada persona tenía un bastón y era fácil de identificar. Más los líderes, más los cabezas de familia tenían un bastón en especial. Entonces, si una mujer decía, Paco me debe,
Fabiola podía decir, demuéstralo, y la prostituta decía, aquí está su sello y aquí está su bastón, que ellos cuidaban como lo más preciado que tenían. Entonces no podía ser de que, ay, se me perdió y no me había dado cuenta, no, porque era algo que tenían que traer consigo todos los días. Si una mujer lo tenía, quería decir que el hombre había cometido un pecado con esa mujer que tenía sus pertenencias. ¿Vamos bien? Por eso quiero ser tan detallado en esta parte. Entonces, Judá se los entregó. Después de tener relaciones con ella, Tamar quedó embarazada. Ella se regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. ¿Se fijan qué gente tan disfuncional? Muy parecidos a nosotros, sin la dirección de Dios. Queriendo meter la mano para arreglar la vida. Esta mujer dijo, ya me dejaron, el más pequeño ya creció y no me lo dieron a mí. Quiere decir que me van a dejar con esta vergüenza social. Tengo que meter la mano. Señor, no sé cuál sea tu propósito, pero yo voy a hacer lo que yo quiera o yo voy a ver por mí. Y esta mujer comete un error. Se le ocurre pensar la manera personal de cómo solucionar su problema en vez de confiar en Dios. Más tarde, Judá le pidió a su amigo Hira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que había dejado como garantía. A mí no me podían ver, ¿verdad? ¿Cómo me van a ver yendo a llevarle un cabrito a una mujer y que me regrese mis cosas? Se van a dar cuenta que estoy actuando mal. Lo tengo que esconder. Deja mando a mi amigo, al que no debería ser mi amigo, porque amigo significa igual a mí. Manda a su amigo e Hira no pudo encontrarla. Entonces comenzó a preguntar, ¿dónde encuentro a la prostituta del templo que se sentaba junto al camino a la entrada de Naín? A la prostituta del templo, justificando el contexto histórico que te acabo de platicar. Nunca hemos tenido una prostituta en este templo, contestaron. Entonces Hira se sorprendió y regresó con Judá y le dijo, no la pude encontrar y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces deja que se quede con las cosas, dice Judá. Yo cumplí, envié al cabrito para pagar como acordamos, pero no la pudiste encontrar. Si regresamos a buscarla, seremos el hazmerreír del pueblo. Unos 3 meses después, ojo con este detalle, por favor, le dicen a Judá, ¿qué crees? Tu nuera Tamar está embarazada. Se ha comportado como una prostituta y esta es su consecuencia. Sáquenla y quémenla, ordenó Judá en el versículo 24. Ni su familiar, entre comillas, era. ¿Recuerdan aquel momento en que llegan con David y le dice, una persona ha cometido un grave error, a aquel que tenía una sola oveja se la quitó y él tenía muchísimas? Y David le dijo, mátenlo. Y el profeta le dice, eres tú. ¿Lo recuerdan? Cómo la palabra de Dios se espejea, escala, nos avisa lo que iba a pasar después. Ahí está la certidumbre de la Biblia, parte de la certidumbre de la Biblia en la que todos debemos de creer. Judá le dice, mátenla, pero no solo eso, le dice, quémenla también. Pero cuando la sacaron para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro, versículo 25. El dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. ¿De quién es este sello, este bastón y este cordón? Judá lo reconoció y enseguida dijo, ella es más justa que yo, porque no ha casada con mi hijo Selah. Él dijo, ella es menos pecadora que yo, porque no solamente no cumplí la voluntad de Dios de darle a mi tercer hijo, y al cuarto y al quinto si hubiera sido necesario. Yo fui y tuve relaciones con una mujer con la cual no debí de tener. Y esa mujer, aunque me engañó, ella me engañó porque yo provoqué el engaño. Si yo le he mandado a mi tercer hijo, a Selah, ese tercer hijo le hubiera dado hijos a ella y ella no hubiera tenido que buscar una manera desesperada de salir de su vergüenza.
¿Es una justificación? No. Porque esa mujer debió haber confiado en Dios, como lo hizo Ana, como lo hizo Ruth, como lo hizo Esther. Estuvo a punto de ser muerta, pero enfrentó la realidad y Dios la respaldó. Ejemplos en la Biblia de obediencia y ejemplos en la Biblia de desobediencia. Pero aún en la desobediencia, dice la Biblia que el Señor saca bendición. Judá, dice el versículo 27, 26 terminando, nunca volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños, ojo por favor, vean a Cristo aquí. Uno de los niños sacó la mano y la partera le puso un hilo rojo en la muñeca y le dijo, este salió primero. Pero bien curioso el niño metió la mano de vuelta y permitió que saliera primero. Entonces la partera exclamó, vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? ¿Quién vino a abrirle camino al Señor? Amén. Saqué la manita. Me ponen un hilito. Porque sabían que era tan importante el primogénito, ¿recuerda? El primogénito recibía doble bendición. El primogénito era por el que oraban. El primogénito era el importante. Varón. Acuérdate, hija, en aquellos tiempos lo demás no lo tomaban tan en cuenta. Vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y lo llamaron Fares. En otras versiones se le llaman Pérez. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamó Sera. ¿De dónde viene Jesús? Precisamente de el que abrió camino. Viene de Fares. Porque dice Mateo, Pepe, por favor, capítulo 1, para poder ir cerrando. Mateo capítulo 1, versículo 1, 2, 3 al 6. Mateo 1, del 1 al 6. Está muy clara la genealogía de Jesús. Mateo 1 dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Cristo, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Solo dice de Judá, no menciona a José. José el obediente no es descendiente de Cristo. José el que siempre se comportó como un hijo de Dios, no es el ascendiente, de Cristo. Cristo no proviene de ahí. Cristo proviene de un gentil o de una gentil, porque Fares y Sera tenían como madre a Tamar. Dice el versículo 3. Fares fue el padre de Errón, Errón el padre de Ram. Y así sucesivamente vemos cómo pasamos por Rahab, la ramera de la que hemos hablado, madre de Boz, el esposo de Ruth, el esposo que fue abuelo de David. David de donde viene Cristo. Cómo Dios de la maldición saca bendición. Cómo nuestro Dios no permite que nuestra disfuncionalidad nos condene. Cómo Cristo paga por personas que no hacen su voluntad. Recuerda la historia. Tamar fue una mujer que no fue elegida por Dios inicialmente. No estaba dentro del pueblo de Dios. Vivió cosas duras, vivió consecuencias. Ellas no decidían. La tomó un hombre y la hizo su esposa. No la conquistó, no echaba reja, no le regalaba nada, no le dijo, ¿quieres? Llegó un hombre y se la llevó. Y después de llevársela de esa manera, se le muere el marido. Y después le dan al hermano y el hermano no quiere. Imagínate lo que sentía la mujer. No te voy a embarazar. O sea, aparte de sentirse despreciada y sobajada, el segundo la hizo sentir peor. Onán la hizo sentir mucho peor. Y después se muere yo creo que esa mujer dijo, no, algo tengo.
El que me toca se muere. Socialmente despreciada, no tomada en cuenta. La dejan muchos años esperando que llegue el tercer esposo y se lo niegan. Y de una mala decisión, tiene un par de hijos que respetaron el linaje, porque eran hijos de su suegro, bien que mal era el linaje. Y de esa desobediencia, junto con la desobediencia de la otra prostituta llamada Rahab, junto con la desobediencia o junto con la circunstancia que vivió Ruth y con la que después vivió Betsabé, la mujer que David abusó de ella también, de ahí viene Cristo. Del hermano más desobediente, del bisnieto más desobediente de Abraham, el hermano más desobediente de José, el hijo más desobediente de Jacob, de ahí Dios toma para mostrarnos cómo en su amor y su misericordia Él viene por lo vil y menospreciado del mundo. Y de ahí venimos tú y yo. Desde Génesis se cumple el pacto de Dios. La mujer derrotará a la serpiente aunque ella la muerda en el calcañar, porque Satanás nos da una mordida en el talón, pero la iglesia de Cristo le reventará la cabeza. Cristo, a través de su iglesia, quiere formar una alianza para que el poder del enemigo se pierda, pero para que su poder se muestre, Él toma lo malo y lo provoca bueno. Del pecado, de la desobediencia, de gente que no era del pueblo de Dios, de gentiles como Tamar, como Ruth, como Rahab y como Betsabé, Dios saca bendición después de la maldición. Esa es nuestra esperanza. Que aunque nosotros vengamos de un origen de pecado, que nuestra vida se separó de Dios, Dios toma eso que somos y lo convierte en bendición. No borra todo. Lo que tú y yo somos, Dios lo toma y lo moldea. Por eso cuando le decimos, cámbiame, no estamos entendiendo nada, porque Él ya nos cambió. Él no hace cosas a medias. La obra ya está completa. Él ya nos ve como lo que no somos. El punto es que está esperando que hagamos nuestra parte. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. La iglesia y nosotros de manera individual somos Tamar. Y no estamos hablando de Tamar, la hija de David, que es otra Tamar. Estamos hablando de Tamar, la mujer gentil, la de Canaán, la mujer pecadora, que terminó siendo utilizada por Dios para traer a nuestro Salvador a esta tierra. Así es como Dios nos quiere utilizar y a ti y a mí para salvar otras vidas. Por eso somos Tamar, por eso somos Rahab, porque nosotros somos un canal por donde Dios va a bendecir a su pueblo. Amén. Vamos a orar. Si alguien quiere dar un diezmo o una ofrenda, no solo levante su mano, por ahí atrás alguien ayudará. Lo más importante es que hoy entendamos que la palabra de Dios está sirviendo para bendecir nuestra vida. Nos está llenando de bendición, nos está llenando de su amor, nos está provocando ampliamente una inquietud para buscarlo, una inquietud para saber que aún a pesar de nosotros, Cristo siempre está esperando que tú y yo reaccionemos, que tú y yo hagamos lo que nos toca. Así que glorifiquemos el nombre de Dios a través de permitir que Dios nos transforme como transformó a estas personas, para que a través de nosotros se comunique la vida de Cristo y podamos seguir siendo un canal de bendición para que Cristo sea transmitido a través de nuestra vida. No importa que seas Tamar o que seas Rahab, que seas Ruth, gente que viene o de pecado o de vidas bien difíciles, en donde como tú, el Señor utilizó las tragedias por las que pasaste
el dolor, lo que te quitaron, en lo que te lastimaron, que técnicamente no debió haber pasado y que tú muchas veces no entiendes por qué. El Señor utiliza precisamente eso para traer bendición a tu vida. Así que vamos a darle gracias a Dios. Señor, que tu amor y tu misericordia nos permitan entender cuál es el propósito por el que nos diste vida. No es para nosotros, es para ti. Hoy queremos ser de bendición para ti. Hoy queremos ser un canal, Señor. Ya no queremos servirnos, queremos servir. Queremos que como estas mujeres de las cuales tú tomaste para llenar de bendición, de igual manera, Señor, tú nos tomes a nosotros para compartir la vida de Cristo, para que de nosotros tú tomes al Cristo que vive y reina en nuestra vida y sea compartido a otras personas a través de nuestro testimonio. Padre, permítanos seguirte sirviendo y que la obra que tú quieres hacer en nosotros se siga dando. Gracias por sacarnos de nuestra comodidad, de nuestro confort, Señor. Y gracias porque, Señor, tú estás haciendo mucho ruido a través de los hijos que queremos servirte, Dios. Danos fuerza para poder seguir adelante, Señor. Ya sabemos qué hacer, ya sabemos a dónde vamos. Solamente necesitamos de tu gracia para poder llegar, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús.